Introducción a las clases en Java. Las clases son una parte muy importante de los lenguajes de programación orientada a objetos. Estas estructuras nos sirven para crear plantillas de elementos del mundo real que utilizaremos posteriormente al crear ejemplares a partir de esta plantilla. Por ejemplo, el elemento del mundo real, persona, podría ser una clase para una aplicación que gestione clientes. Java es un lenguaje orientado a objetos, así que exceptuando los tipos de datos básicos para el manejo de números enteros, caracteres, etc., todo en Java es un objeto. De esta manera, en Java existen dos grandes tipos de datos primitivos, int, char, float, y tipo de datos de referencia. En una definición de una clase, imagine que quiere crear una aplicación de agenda telefónica, así que necesita gestionar una serie de contactos. Cada uno de estos contactos representa una persona que de este modo podemos llegar a la conclusión de nuestra planilla para gestionar estos contactos pueden ser personas. Persona podría ser nuestra clase, la cual contendrá una serie de valores que tiene en común todas las personas con el nombre, apellido y el número de teléfono. Así que cuando creemos un ejemplar objeto de esta clase, este contendrá una serie de valores que lo identifican, determinando estos el estado de cual objeto. Los valores definidos en clase se denominan sus atributos y el conjunto de operaciones que define una clase, métodos. La creación de una clase en Java se realiza de la siguiente manera. Atributos de una clase. Ahora que ya tenemos nuestra clase persona, esta necesita definir una serie de atributos que tendrá en común todos los objetos que creemos a partir de esta clase, como por ejemplo el nombre, los apellidos y el teléfono. Para definir los atributos se deben especificar sus tipos. Por ejemplo, el nombre será un tipo de cadena de caracteres string y el teléfono será un número entero int. Esto se realiza de la siguiente manera. Como vemos, siempre los nombres de las clases deben empezar por una letra mayúscula y el nombre de los atributos y métodos por minúscula. Si el nombre tiene espacio, se pondrá de la siguiente manera: número telefónico o número teléfono, todo escrito junto, sin separación de palabra, obviamente con la segunda palabra con letra mayúscula. En los métodos de una clase, una vez que hemos instanciado la clase persona y cuando creado un objeto, la manera de poder realizar acciones con este objeto es mediante los métodos que define la clase. Por ejemplo, si queremos recuperar el nombre de nuestro objeto de tipo persona, podemos acceder al nombre mediante su atributo, pero es algo desaconsejado. Así que cuando necesitemos obtener o modificar el valor de algún atributo, utilizaremos método de la siguiente manera.
Como vemos, un método se define con el valor devuelto string. El nombre get, nombre, una lista de argumentos que podrán ser utilizados en su interior. En este caso, ninguno. Entre la llave se coloca el código que ejecutará nuestro método al ser llamado, en este caso, a ser llamado. Además, si nuestro método devuelve algún valor, en el método se deberá utilizar la palabra reservada return. La regla es que los métodos que devuelven valores de atributos empiecen por get y los métodos que modifican estos valores empiecen por set, ambos seguidos del mismo nombre del atributo que lo devuelve. También podemos hacer métodos que no devuelvan ningún valor utilizando la palabra reservada void de la siguiente manera. Como podemos observar, este método no devuelve ningún valor, así que no necesita usar la palabra return. Pero en cambio, si recibe dos parámetros que se utilizarán como una variable normal dentro de este método, dichos argumentos se pasarán al hacer la llamada del método. En cuanto a constructores, ahora ya podemos crear una clase, declarar sus atributos y definir algunos métodos para ver y modificar dichos atributos. Tan solo necesitamos crear ejemplares de esta clase para empezar a utilizarla. Para poder crear objetos de tipo persona, se hace uso de un método especial denominado constructor de la clase. En este método se sitúa dentro de la misma clase y sirve para que podamos crear ejemplares de la clase persona. Normalmente se utiliza también para configurar los valores de los atributos inicialmente. Por ejemplo, siguiendo con nuestra clase persona, su constructor sería algo como esto. Las peculiaridades de este método son: no tienen valor devuelto, el nombre del método es el mismo que el de la clase, suele recibir los valores iniciales utilizados para configurar los atributos del objeto. Para diferenciar el nombre de los atributos del nombre de los parámetros, se utiliza this delante del nombre de los atributos de la clase. Aparte del constructor normal, todas nuestras clases se deben tener un denominado constructor por defecto, que no es más que un constructor sin parámetro y sin código en su interior. Si el compilador no encuentra constructor en una clase
esto lo creará automáticamente. De cualquier forma, es aconsejable que nosotros lo creemos. Y hasta aquí ya podemos hacer una clase de persona totalmente acabada.
Como ya sabemos, el nombre del archivo que contendrá la clase deberá llamar persona.java. Entonces, ahora ya podemos crear instancias de nuestra clase persona utilizando el operador new seguido de la llamada al constructor pasándole a este los parámetros necesarios. Esto devolverá la referencia a un objeto que deberemos almacenar para su posterior uso, así que el proceso de instanciar la clase persona se hará de la siguiente manera. De esta manera, lo que devuelve el operador new lo guardamos en una variable de tipo referencial de persona llamada contacto. Y ahora ya podemos comprobar que nuestro programita funciona correctamente haciendo llamadas a los métodos de la clase persona y mostrando lo que devuelven en pantalla de la siguiente manera. Todo esto irá justo después de la línea anterior.